donde he perdido una postal que tenía del interior, de lo que hasta hoy día se muestra como el lugar donde, diríamos, murió María, en Éfeso, y de allí, digamos, la importancia que va a tener esta región, y además en un tema que nosotros tenemos muy poco en el arte cristiano, que es la llamada dormición de la Virgen, y que uno encuentra muy difundida en las iglesias ortodoxas, digamos, de rito oriental, rito latino, etc. Y dentro de eso tenemos, las primeras representaciones de María. Las primeras representaciones de María son interesantes, porque es básicamente la presentación, de alguna manera, de una matrona, de lo que podría ser una imagen impactante. Creo que es básicamente esto lo que vemos acá, una forma, digamos, con Jesús incorporado y la otra Jesús en brazos, y que de alguna manera todavía nosotros vemos la del lado derecho proyectarse en las vocaciones que tenemos en nuestro país como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Entonces, estas representaciones orientales muestran de alguna manera una imagen impresionante, impactante. Todavía no encontramos aquello que vamos a ver luego en Occidente. El mundo occidental mantiene, verdad, la Virgen en majestad, que mucho la recordamos lo de la católica como la imagen que teníamos en la aula donde daban clases en la Plaza Francia, y es la que de alguna manera uno la ve muy erguida. Pero la otra es esa imagen que se denomina la antigua, y de paso hago una pequeña propaganda. La antigua es una representación de la Virgen en la capilla, en la Basílica de las Nieves en Roma. Una copia la tenemos nosotros en la catedral, y a mí me emociona mucho cada vez que voy, aunque ya la han cambiado de lugar, está en la nave de la mano izquierda, porque allí se hacían las ceremonias para los profesores graduados, y sobre todo 5 de agosto y el 8 de diciembre eran las grandes celebraciones marianas en nuestra catedral. Lamentablemente, como siempre, la guerra cobra su parte, y uno de los mejores objetos que tenía esta imagen como ofrenda a los pies, lo señala García Irigoyen en su libro, desapareció durante la época de la ocupación de Lima. Entonces, esta imagen del antiguo es interesante. Si Dios quiere, en mayo vamos a hacer una celebración en la catedral, porque por lo general las clases San Marcos, creo que existe el rector y su comitiva, nunca hemos participado los profesores, alumnos, no sé si porque no nos avisan o porque es algo muy cerrado y privilegiado. Entonces, durante los siglos siguientes, en Occidente se va difundiendo mucho esta imagen de María, de lo que es la purificación, pero no solo de lo que contaba San Lucas, sino de algunos textos de los evangelios apócrifos. Hay uno que es sumamente interesante, el de Según Mateo, aunque se conoce más el de el apóstol Santiago. Y hay otro también, otro evangelio apócrifo donde hay una pequeña referencia, y naturalmente las famosas profecías de Malaquías. Entonces hay el deseo de dar a conocer, de contar, como yo decía el año pasado en la ceremonia que tuvimos en el Museo Ricardo Palma, que a la gente le encanta saber la vida ajena, y entonces les querían saber qué jugaba Jesús, cómo se vestía María, qué comía, etcétera, etcétera, lo cual hasta el día de hoy funciona, porque todos quieren saber. Y claro, hay gente necia que le gusta mostrar en la televisión la ropa interior que tiene, los zapatos, la cantidad de carteras Gucci, etcétera, etcétera, porque eso llena mucho o atrae mucho a la, digamos, a la colectividad. Y solamente a partir del siglo XII la Virgen comienza a tomar una imagen mucho más humana. Del siglo V al siglo X es muy interesante, lo que conocemos, pero sobre todo lo que no conocemos. Es, creo que, uno de los periodos con más
dificultad para trabajarlos, era por eso que nunca me entusiasmé mucho por investigar el periodo hasta que descubrí que uno de los personajes de este periodo, Carlomagno, se había proyectado y se mantiene todavía hasta ahora su imagen en la sierra de Huamantanga. Entonces ahí ya le encontré un poco más de gusto, pero hay poco. Sabemos sí que hay muchas canciones, himnos, devociones, y allí se inicia en este periodo hacia el siglo IX, sobre todo el año 1000 en adelante, toda la procesión con estas candelas o velas, como podemos llamar. Los cirios que recordemos eran sumamente caros en este periodo por lo que vienen sobre todo del mundo oriental. Y ese sentido de maternidad de la Virgen del siglo XII sobre todo, junto con lo que va a ser los debates que se hacen presente, les comenté, de Inmaculada Concepción, hay mucho el papel de lo diríamos maternal. Hay libros muy interesantes que están actualmente rastreando todo este sentimiento que hay en las sociedades occidentales afines de la Edad Media respecto a la maternidad. Y una de las representaciones, miren que acá es muy curioso, es la Virgen de la Leche, una representación francesa, y como es costumbre en los últimos siglos, sobre todo que ya se identifica de la Edad Media, los modelos de las vírgenes por lo general son o las amantes de los pintores o los personajes, digamos, de alguna manera que tienen una relación de este tipo, de pareja o, diríamos, amante del monarca. En este caso estamos hablando de un hombre que fue muy famoso en su época, Agnès Sorel. Pero el sitio importante para el desarrollo de esta vocación son las Islas Canarias. Yo siempre recuerdo y guardo un grato recuerdo de las Islas Canarias. Un poco lo primero que me agradó mucho era que cuando viví en España, que no tenían el ceseo que tenían los españoles. Entonces yo me sentí un poco más cerca de casa con esta gente que hablaba un poco como nosotros, pero además recordaba lo que las Islas Canarias habían dado. Siempre se hablaba mucho de todo esa famosa estribillo, Almero sube a La Palma, y personajes que habían venido de este lugar. Y algo que aprendí después es que entre todas las Islas Canarias habían sido como el laboratorio de experimento de la colonización en América. Lo que sufrimos en América, exterminio, problemas en cuanto a cambio del ecosistema y todo, lo vivió las Islas Canarias en el siglo XV, durante este periodo en donde Portugal y el Reino de Castilla, porque no hablamos de España todavía, sino ya en el XVI, se, digamos, disputaban su pertenencia. Y ahí en las Islas Canarias está una hermosa tradición, no quiero contarla porque es bastante larga, uno la puede encontrar ya en internet, donde muestran cómo llega una imagen, esa llegada milagrosa a un lugar, luego también cómo se encuentran, especialmente en las cuevas, son lugares muy importantes, y quienes los encuentran son gente por lo general humilde, pastores, lo mismo que vamos a encontrar acá que sucede con la historia de la Virgen de las Nieves en la región de Ayacucho. Entonces, todo esto cuesta en principio aceptar su culto hasta que finalmente la autoridad oficial, digamos la Iglesia, le reconoce y comienza la construcción de santuarios, van a venir las procesiones y naturalmente tenemos primero la que tiene más importancia hasta ahora y que además a mí me encanta cómo la celebran y cada 2 años están haciendo congresos internacionales muy interesantes para trabajar el tema de la Candelaria, es en Tenerife. Y esta es la imagen, acá tenemos un aspecto, digamos, de la procesión que tiene lugar, porque son varios días de celebración, y una que no he tomado sino una que hay en Iberoamérica, más o menos con las características de una
virgen, digamos, morena, y que luego se va difundiendo, siendo naturalmente el lugar importante es en Puno, que ahí sí ya Juan les va a comentar, pero sí yo comento algo porque sí reconozco que me gusta. Una de las tradiciones más importantes de la fiesta de la Candelaria es el consumo de crepes, y sobre todo Francia e Inglaterra, las tenemos saladas, dulces, las famosas, una de las más famosas, que se denomina crepes, pero también en Torres, inclusive el año pasado me hicieron como gracias un ofrecimiento de unos crepes en colores. Fue la cosa más espantosa que había visto en mi vida, pero no podía decir nada, la persona había tenido tanto entusiasmo por hacerla, pero creo que estas son las más simples. Quiero terminar con algo. Las crepes al parecer tienen, eso sí, mucho que ver con una fiesta de tipo pagana que había a inicios de la era cristiana, y sobre todo se relacionaba mucho con el culto solar. Lo que sí, lo que quiero cerrar es con el refrán que se dice: quien come crepes durante la fiesta de la Candelaria, esté seguro que durante todo el año va a tener dinero. Entonces el domingo, como siempre, como todos los años, festejaré las crepes con crepes, y espero que ustedes, no sé, antes había acá en Miraflores una famosa que se llamaba la crepería o algo así, no sé si subsiste, que era por una de estas calles, creo que la tenía un señor francés. De repente, como todo sucede en nuestro país, había desaparecido. Muy bien, les agradezco mucho la atención, creo que he cumplido con el tiempo. ¿Sí? Ya. Si puedes tú traer eso, no, exacto. Gracias, muy amable. Un poquito cambiado de donde pasaba. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Piura por haberme invitado a participar hoy día, nada menos que junto con la doctora Cristina Flores, sobre cuya erudición, no solamente este tema, sino muchos otros, creo que no necesito abundar. Acabamos de oír una excelente exposición sobre los antecedentes del culto a la Candelaria. Nos ha despertado también el deseo de conocer más sobre la Candelaria, también por algunas sonrisas que yo veo aquí y de allá, que está pensando en los crepes. Bueno, hace una treintena de años yo escribí un artículo en el Diario del Comercio de Lima que lo intitulé Vírgenes, Candelas y Diablos, con cierta rima con el título, y me pareció además muy sugestivo. Y aquí en este artículo muy condensado decía yo que la celebración de la festividad de la Candelaria es una de las advocaciones más conocidas de la Virgen María. Es ocasión de múltiples reflexiones que pueden encuadrar en el terreno mismo de la fe, de la doctrina, del arte. En la exposición que acabamos de oír, estos tres puntos han sido abordados: el terreno de la fe, de la doctrina y del arte.
la doctora Rosa Ortega, la Teotocos, ¿no? Para nosotros que formamos parte del mundo cultural occidental y que en su gran mayoría aquí en el Perú sigue los lineamientos de la cultura cristiana, el problema de la Teotocos, quizás alguien diga qué cosa es Teotocos. Bueno, en griego es la madre de Dios. Como el Perú es un país que nos da muchísimas sorpresas, que ahora en las elecciones hemos visto que el partido del pescadito, ¿no?, ha tomado un auge tan grande que tendríamos que reflexionar cómo es que nuestro país va cambiando. En el terreno religioso estamos frente a una minoría que puede irrumpir también y modificar en mucho ciertos conceptos que nosotros tenemos. Como bien dijo la doctora Flores, regreso aquí a este texto, esta festividad fue instituida para conmemorar la purificación de la Virgen María en el templo, en cumplimiento a la ley hebrea que establecía que toda mujer que diera a luz debía permanecer en reclusión durante 40 días. Consecuentemente, la Iglesia celebra esta fiesta el 2 de febrero, es decir, 40 días después de la Navidad. La ley mosaica establecía la obligación de ofrecer como holocausto un cordero o, por lo menos, si la madre era pobre, como era el caso de María, 2 palomas, que en la iconografía cristiana pasarán a simbolizar la castidad, la fidelidad, la simplicidad y la inocencia. José cumple con entregar las 2 avecillas. María presenta a su hijo, el sumo sacerdote, quien lo toma en sus manos. El anciano Simeón reconocerá a Jesús como la luz que iluminará a las gentes, la iglesia del pueblo de Israel. Y la anciana profetisa Ana unirá su voz para cantar la aparición del niño Jesús. Si uno toma los evangelios sinópticos mencionados por la doctora Flores, ¿y dónde habla de las 2 palomas y que pasó esto? Está dentro de lo que en una época se llamaba la tradición de la Iglesia, pero que hoy día sabemos que están registrados en los evangelios apócrifos. Son más de 20 y tantos, si no recuerdo bien. Y si tienen oportunidad de leer los evangelios apócrifos, van a encontrar ustedes una herramienta muy grande para poder entender incluso detalles del arte religioso cristiano. A este cuadro, cuya descripción es imprescindible hacer, se suma todo el pueblo cristiano en la graciosa procesión de la Candelaria o fiesta de las candelas, en recuerdo de aquella luz descubierta por el viejo sacerdote Simeón. Los fieles llevarán en la mano derecha un cirio bendito al principio del oficio. Así, a través de un proceso de sincretismo religioso tan común en la Europa que empieza a hacerse cristiana, se confundirá en la nueva religión con las procesiones de antorchas que los romanos encendían en honor a la diosa Ceres, recordando su paso por las cimas del Etna. Con el tiempo, estos antecedentes precristianos serán olvidados completamente. Ya no se hablará más de las fiestas lupercales o amburdales de la época del Imperio, y la cera del cirio representará el cuerpo de Cristo, la mecha su alma y la llama su divinidad. Esta fiesta de purificación, que se remonta a los tiempos del emperador Constantino, que no solo abrazará la fe cristiana, bueno, aquí tendría que decir que esto es un tema muy polémico, porque lo más probable es que él nunca abrazó el cristianismo, pero presidía los concilios. Pero tenemos que situarnos en la mentalidad que había en esa época. Yo me inclino a pensar que Constantino
no fue cristiano. A pesar de que su madre, Santa Elena, la que encuentra la cruz que se atribuye a Cristo en una leyenda hermosísima también, y hay un cuadro de Andrea Mantegna que está en Arezzo, en Italia, donde uno tiene ahí la explicación de todo lo que significó el descubrimiento de la cruz, porque estaban las tres cruces. Como todos conocemos, Jesús fue crucificado alrededor de dos delincuentes. Uno, el buen ladrón San Dimas, al cual deberían acogerse muchísimos políticos aquí en el Perú, conocido como el buen ladrón. Había que ver si el buen ladrón sabía reconocer. Pero al final le llevan a una persona que está muy enferma y le piden una manifestación. Se chocaron con unos maderos y dijeron que esta es la cruz de Cristo. Pero lo curioso es que, a pesar de haber recibido concilio, que se le dice también esa leyenda, ¿no? Con esta señal vencerás, que es una cruz que se aparece en el cielo. Pero yo creo que la doctora Flores también puede hablar sobre Constantino. Yo recuerdo que ella se opone tenazmente a esa idea, pero reconstruir exactamente qué pasó hace 1600 años a veces nos deja un cierto margen de... Decía que la festividad de la Candelaria, al llegar a América, se extendería con gran facilidad. Lo que constituye lo que podríamos llamar el Gran Perú, estas celebraciones religiosas van a tener expresiones en muy diversos campos. Y aquí, de las veces que yo he visitado el archipiélago canario, todo indica decir que ese fue el trampolín que se utilizó para muchas cosas. Por eso hay muchas similitudes entre el pueblo canario y el pueblo americano. En el virreinato del Perú, el arte de homenaje a la Virgen de la Candelaria no se circunscribe a la pintura o a la escultura, sino también a la música y a la danza. Por ello, no debería sorprender que las fiestas en honor de la Candelaria se hayan caracterizado por las procesiones acompañadas de danzantes, costumbre que se mantiene con mucha fuerza en Cuba, se extiende a Oruro, en Bolivia, y se da también en algunas poblaciones del norte de Chile, con los famosos diablos, que a veces los diablos empiezan a entrar en la política. Entonces el presidente Evo Morales decía que nosotros nos habíamos apropiado de los vestidos que las actuales bailarinas usan, dice que eso es boliviano. Yo diría que es una tradición compartida. Pero también tendríamos que remontarnos en el pasado. Yo en una oportunidad que tenía vacaciones dije, voy a Puno a ver in situ la festividad de la Candelaria. Y quedé fascinado con todo lo que vi. No respondía a lo que yo había leído en los tratados, en libros, el resto, entonces el padre Rubén Mugar. Los trajes que se usan hoy día, o las bailarinas, que es muy difícil decir que son diablesas, hay ahí está plasmado lo que puede quedar una representación de un auto de fe. Si Calderón de la Barca hubiese sido un poco más explícito en la aurora en Copacabana, podríamos tener una fuente mayor. Pero lo cierto es que están los diablos, el diablo mayor, la China Supai, o sea, la esposa del diablo, ¿no? Y muchísimos personajes que intervienen ahí.
los desfiles uno puede ver tantos diablos, pero ninguno es igual al otro. Tienen una serie de simbologías que habrá que estudiar. Yo había conversado aquí para ver si podía traer unas máscaras, pero no ha sido posible porque yo no puedo trepar por el sobrepeso que tengo para bajar esas máscaras, ¿no? Y el asistente que tengo hoy día no está. Entonces, en esas máscaras hay algo muy interesante. Las máscaras anteriores a 1940 no se parecen a las que la teoría son mucho más simples. Están los diablos con sus cuernos, pero uno diría son dos culturas. Hay un testimonio de un artesano, de un mascarero, que dice que él recibió un día una revista indonesia donde había muchas máscaras indonesias y de ahí empezó a inspirarse. Yo he vivido 5 años y medio en Indonesia. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es el tipo de máscara. Pero en las religiones, que son varias, bueno, el Islam es la mayoritaria, pero también el hinduismo, el budismo, etc. Eso que nosotros podríamos decir que es un diablo, no lo es. Pero alguien dice, pero tiene cuernos, bueno, eso es otra cosa. Ahí. Ese, por lo general, es un personaje bueno, que está cumpliendo con la función de proteger. Eso que nosotros podríamos llamar el diablo, esa máscara del diablo. Pero aquí tendríamos que rastrear un poco el origen. Y es aquí digo en este artículo y me vuelvo a citar. En España debería encontrarse el caudal de la otra vertiente, porque hay una vertiente prehispánica indiscutible en las actuales festividades de la Candelaria, sobre todo en Puma. En España debería encontrarse el caudal de la otra vertiente, pero muchas costumbres y tradiciones se han perdido en la península ibérica. No obstante, en 2 localidades se realizan las endiabladas con ocasión de la fiesta de la Candelaria. Uno es en Almonacid del Marquesado, que no está muy lejos de Madrid, está en el vecindario de Cuenca, donde he podido ver allí en el terreno cómo se celebra la fiesta de la Candelaria. Y tiene también diablos. Y tiene obispos, muy reconocibles por su mitra. Pero esto, el obispo, es en recuerdo de San Blas. San Blas, su festividad es el día 3 de febrero. Entonces, después de la Candelaria viene San Blas. Y como San Blas era obispo, entonces ahí salen los obispos junto con los diablos. Pero aquí hay que ver algunas cuestiones. Hemos mencionado, la doctora Flores y yo también, la fiesta de la purificación. A pesar de ser virgen, porque el dogma dice que la Virgen que María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. De esto no vamos a entrar en temas de discusiones teológicas porque no acabaríamos hoy día. Pero María, a pesar de ser virgen, era madre. Le daba rubor estar en el templo. Y para distraer la atención de los presentes, los pastores que la acompañaban empezaron a tocar sus cencerros, logrando que María pasara inadvertida. Los diablos que aparecen en Almonacid del Marquesado, allí al Valete de Sorita, cerca de Guadalajara,
son evoluciones de los pastores, pero esos diablos que aparecen en estas festividades son protectores de la Virgen. Si no se conoce esto, parecería muy extraño que después de la misa de la Candelaria, que está en una iglesia pequeña en el centro de Puno, entran los diablos a rezarle a la Virgen, ¿no? Y la aplauden y que dicen que la van a proteger. Entonces, ahí podríamos tener la explicación de por qué aparecen los diablos. Pero ahora quiero volver a las máscaras tradicionales que se usaban antes de 1940 y que no tienen absolutamente casi ninguna relación, salvo si a través de estudios comparados se empieza a buscar relaciones. Entonces, podríamos concluir como un factor realmente interesante es la similitud, como los mascareros de Indonesia se van a extender aquí, porque el mascarero de Puno tenía también la misma concepción. Ahora, yo no sé, porque aquí en el Perú siempre hay que estar investigando, yo no sé exactamente si aquí en las máscaras de Puno, que también son iguales a las de Oruro, en el carnaval, no sé si esas máscaras tienen el mismo sentido que en Indonesia. Uno puede ir donde un mascarero y dice, ¿cuánto cuesta esta máscara? $20. Y la otra que es igualita, esa vale 300. ¿Y por qué? Porque la madera utilizada para esta máscara es de un lugar sagrado, y aquí vive un espíritu que es benéfico. Yo no sé realmente si aquí en el Perú existe alguna creencia similar. Quisiera referirme aquí a otras cuestiones extrañas. En la santería. La santería, que existe en Cuba, en Puerto Rico, en el Caribe. Yo he vivido 2 años en Cuba. Me interesé mucho por la santería. Me interesé también por saber por qué el día 2 de febrero son las festividades a Yemayá. Yemayá es la diosa, o un orisha, por decirlo mejor. No llegan a ser dioses, pero sí seres intermedios que le otorgan al mar una cierta divinidad. Y Yemayá es la madre del mar. Eso se da también en el Brasil. Y también lo he visto en Montevideo, que es un país que no se nota mucha influencia africana en la población, casi grupos muy pequeños. Pero lo interesante es que el día 2 de febrero la mayoría de los uruguayos entran al mar con vestidos blancos, ¿no? Están celebrando también a Yemayá, y algunos dicen que es la Candelaria. O sea, el sincretismo no es parejo, no es igual. Les contaba que me fui por 4 días a Puno y terminé quedando en un mes, porque aproveché que me dijeron, ¿usted quiere ver esto? Entonces vaya a Bolivia, ¿no? Vaya a ver el carnaval de Oruro, donde continúan todas las fiestas, y son los mismos vestidos, los mismos trajes. Por supuesto, nadie conoce ahí que eso tiene influencia indonesia, ¿no? Y por otra parte,
Yo no sé si hay aquí puneños, pero a veces el localismo o nacionalismo, uno encuentra gente que dice, no, eso que dice usted no es posible. La Candelaria es una festividad completamente originaria del Puno. Ya frente a eso no hay diálogo posible. Yo no tengo vocación para que me crucifiquen. Pero aquí, ya para concluir, un tema que debería investigarse un poco más es la obra de Calderón de la Barca, porque él, la aurora en Copacabana, la redactó para difundir el culto a la Virgen de Copacabana en España. O sea, es el regreso hacia el viejo continente de un culto que ya había adquirido características especiales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ha tenido alguna influencia en Europa o simplemente quedó por acá se le representa ahí? Sobre eso no tengo mayormente información. Y la Virgen de Copacabana, de nosotros, del Perú, perdió la península de Copacabana en una guerra que tuvo con Bolivia. Esa formaba parte del territorio peruano. Pero la Virgen de Copacabana está muy en claro que es la misma Virgen de la Candelaria. Eso lo dice el padre Rubén Vargas Ugarte en su libro sobre el culto mariano en América, y también Ricardo Palma en una tradición que se llama Ciento por Uno y que la ubica en 1616. Ahí hay cosas muy interesantes en esta tradición, y quiero, en mi condición de presidente de la Fundación Ricardo Palma, quiero rendir con esto un homenaje a Ricardo Palma, que estaría cumpliendo 187 años el 7 de febrero. Nació en 1883. Hemos estado conmemorando el centenario de la muerte, pero también el nacimiento es importante. Aquí en esta tradición, él cuenta que llegó un peninsular, es decir, un español de España. Y digo esto porque también los americanos éramos considerados, por lo menos en la última etapa del virreinato, en la Constitución de 1812, conocida como la PEPA, también se consideraba aquí a los americanos, es decir, españoles de América, y el de España era pues simplemente el peninsular, y más coloquialmente el chapetón, que ya casi no se usa esa palabra, pero es porque los españoles, al subir a la altura, se les formaban chapas rojas. Bueno, este peninsular, que se llamaba Alonso Escoto, hace un pacto con la Virgen. Él necesitaba dinero, entonces le dice a la Virgen: dame 2 candelabros de plata y 2 pendientes los aretes. Y según él, la Virgen le contestó que sí, que tomara estas piezas para hacer un negocio. Y él le promete también a la Virgen que le va a resarcir con creces que se presta. Él se va y los vende en Arequipa, y luego con ese dinero hace un negocio de compra de vino. Y él se acuerda de la promesa que le había hecho a la Virgen y regresa a Copacabana. Y en Copacabana le entrega un candelabro de plata con 365 luces. Pueden imaginar el tamaño. 365 luces para
conmemorar cada día del año. Esto está contenido en esa tradición y debemos pensar que así fue, porque Ricardo Palma, si bien no siempre se ajustaba al rigor histórico, pero tenía también una base histórica y difícilmente uno puede decir esto es fantasía, ¿no? Claro, él no escribía como historiador, él escribía sus traducciones. Bueno, yo seguiría hablando más y más de la Candelaria, porque realmente tengo pasiones por este tema. Y si hay aquí historiadores también, yo los invitaría a que averigüen un poco qué incidencia tuvo el libro de la Aurora en Copacabana en España. Simplemente fue... La doctora Flores quiere decir algo. Hay un artículo que he estudiado en eso, Claudia Campos. Lo voy a pasar. La influencia de la Aurora. O sea, para mí el día que yo no aprendo algo es un día perdido. Y hoy día no ha sido un día perdido. Por la distribución de la sala estaba mirando más hacia este lado, pero por lo general me gusta mucho ver las caras de cada uno. Y realmente me siento muy agradecido por esta acogida, porque he visto los rostros de interés y de satisfacción. Estoy en el tiempo medido, ¿no? Más o menos. Entonces, en respeto a la audiencia, voy a terminar aquí la exposición. Quizás ahora podemos pasar un poco a las preguntas, a los aportes, a las experiencias para ambos expositores, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta. Y para la señorita Cintia también le pueden preguntar. Sobre las actividades. No sé si alguien tiene alguna... Si no, quizás yo me animo. No sé si quizás sepa usted tenga conocimiento de qué elementos han sido los que se han agregado o quitado en los últimos años en la festividad. Bueno, yo diría las danzantes de la festividad de la Candelaria usan unas falditas tan pequeñas que uno no necesita decir, la historia nos enseña, ¿no? Eso es increíble que en una festividad para la Virgen aparezcan con unas ropas que recuerdan los bikinis. Pero en películas que se conservan de los años 40, las bailarinas tenían unas polleras grandes y era muy bonito ver cómo giraban como trompo, ¿no? Y como en realidad no es una sola pollera, sino 5 o 6, los colores daban una forma muy vistosa. Después también hay variaciones en los bastones de mando que llevan los diablos, y los ángeles también, porque dije que esto había sido un auto de fe. Entonces hay ángeles, hay diablos, hay la Chinazupa principal, que es la esposa del diablo, pero está acompañada por los comparsas que tendría que investigarse más también. Yo cuando estuve en el Puno ese mes entrevisté a muchos artesanos, pero ya tenían, a veces hacían las piezas pero no sabían por qué. Pero esos bastones que hoy día se usan no tienen absolutamente nada que ver con los que se usaban antes de 1940.
Yo pondría 1940 como una fecha importante porque es ahí donde llega esta revista con las máscaras indonesias. Estoy haciendo también un trabajo de comparativo entre las máscaras peruanas y las indonesias, pero yo creo que eso es un proyecto para muchos años. Hay que buscar colaboradores también, repartir las cosas, porque todos podemos aportar. Pero en realidad esta pregunta debió haber sido contestada por usted. ¿Yo? Porque yo dije sí, también va a responder preguntas. Una pregunta Sí. de los grupos que se han formado, ¿no? Llegan a cada vez más y más como se llena ese estadio, ¿no? Cada vez más. Yo veo todos los años casi seguidos, pero veo que también ya eso va llegando a Lima, porque viste en el Callao también vi un día una interesante, ¿no? Un grupo así, y yo creo que también va a otros países, de nosotros los peruanos, que la celebran en Estados Unidos y no sé si en España. Lo que yo pude observar es que los vestidos y las influencias han sido muy parejas, tanto en el Perú como en Bolivia. O sea, los trajes que yo vi en Oruro eran exactamente los mismos, pero también hay que ver otro factor. Los llamados sicuris, que son los que integran las orquestas que van tocando son los mismos. Porque yo había conversado con algunos sicuris en Puno y luego los encontré en Oruro. Hay una costumbre en Oruro que no la vi en Puno, y es que el día de la festividad, que ahí le llaman la Virgen del Socavón, pero es la misma Candelaria, las mujeres tienen unos bastones. Entonces ese día las mujeres les pegan fuertemente. Yo todavía recuerdo un palazo en la cabeza. Y como no conocía eso, la miré y le dije, ¿qué le pasa? Pero es curioso cómo hay esa evolución, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay una frontera, pero la frontera entre el Perú y Bolivia nunca ha sido una frontera muy definida, ¿no? En gran parte el Perú se prolonga. Nosotros históricamente hemos llamado a Bolivia el Alto Perú, pero los bolivianos no les gusta. Los bolivianos tampoco tienen en este momento una idea muy favorable de los peruanos. Hemos exportado también durante mucho tiempo a gente maleantes, ladrones, ¿no? Hacia Bolivia, ¿no? Y a veces eso se va haciendo así como aquí ahora, se oye acento venezolano y ya hasta la gente tiene miedo porque hay casi una campaña, ¿no? Tal vez no consciente, porque los periódicos dicen lo contrario, que es una migración positiva, etcétera, pero por otra parte pues, difunden 131 venezolanos delincuentes, ¿no? Tienen que regresar a Venezuela. Cuando yo vivía en Europa, yo recuerdo que también es usted peruano, ¿no? He leído que una banda de peruanos asaltaba a los automóviles que iban por la ruta a Cataluña, a Barcelona, ¿no? Bueno, y también realmente uno siente el impacto, ¿no? A veces en algunos aeropuertos veían el pasaporte peruano y ya a veces hay que preguntar, ¿es usted terrorista? ¿No? A veces con unas preguntas, porque ¿quién le va a decir sí? Yo no soy terrorista. ¿Está leyendo droga? Tampoco.
Así que, pero felizmente, digamos, a nivel de orgullo y de las festividades se nota un espíritu de hermandad, ¿no? Así que lo que el presidente Evo Morales un día dijo que una reina de belleza de Puno había ido a Estados Unidos y que se había puesto un traje boliviano, y dijo ya que los peruanos no nos sigan robando el patrimonio. Pero mi impresión personal es que todas estas festividades producen más bien un acercamiento entre los dos países. Y también habría que incluir al norte chileno, ¿no? También se da ahí. Embajador, yo quería preguntarle si estas advocaciones a María tienen también, México, que es un país que tiene también una tradición religiosa muy grande y también tiene de procedencia española, ¿no? Ciertas advocaciones de María tienen también características allá, como tenemos acá en la fiesta de la Candelaria. Bueno, en México hay, pero está centralizado en la Virgen de Guadalupe, que curiosamente tiene el mismo nombre de una virgen que tiene ese culto en España, ¿no? Lo que es diferente es el vestido, porque la virgen está con ese manto que el limpiecito Diego lo llena con flores y aparece la imagen de la virgen. Ahí se ha concentrado todo eso. Pero hay, por ejemplo, algunas cosas que la mayoría de la gente no piensa. Copacabana, ¿no? Hay gente que conoce más hoy en día a Copacabana como una playa de río sin ninguna conexión. Pero el culto de la Virgen de Copacabana, que era peruano en ese momento, llegó ahí y se conserva en esa playa, en una pequeña ermita, una imagen de la Virgen de Copacabana, que es la que le dio el nombre a la playa. Pero así hay muchas cosas que como les dije, se podría hablar horas de horas, ¿no? En Indonesia, las máscaras, ¿en qué momento lo usan? ¿Para qué lo usan? Las máscaras en Indonesia, ¿para qué lo usan? ¿Cuál es el uso que le dan a las máscaras? ¿Qué uso le dan a las máscaras en Indonesia? Bien, Indonesia es un país que tiene más o menos 380 millones de habitantes. Tiene muchísimas culturas, muchas lenguas. En cada isla hay tradiciones que son distintas. La mayoría de la población es islámica. Sin embargo, a mí me dicen, pero ahí has visto cuando le cortaron la mano al ladrón. Es un islam muy diferente. Incluso han hecho interpretaciones. Hay pueblos en Indonesia donde comen carne de cerdo, ¿no? Está prohibido absolutamente por el Corán. Y también en la Biblia, ¿no? Se dice claramente que no se debe comer cerdo. Pero en Israel actualmente, si está criado de determinada manera el cerdo a cierta altura, lo puede comer. Y eso yo sí te lo digo con conocimiento de causa. Bueno, yo procuro no comer cerdo. No es un animal que me dé un ejemplo de algo limpio, ¿no? Y si ustedes huelen a un cerdo en el mercado, el olor es bastante desagradable. Cuando yo llegué a Indonesia, la primera pregunta que la cocinera de la casa me hizo es si yo comía cerdo. Entonces dije, ya sé por qué me preguntan esto. ¿A ustedes les molesta
que alguien coma cerdo. Bueno, tenemos toda una vajilla para eso, ¿no? Una batería de cocina, con trinches largos para que el cuerpo humano no choque con eso. Y me dijeron, bueno, el embajador anterior comía cerdo, invitaba. Bueno. Entonces yo le dije, ¿ustedes preferirían que yo no coma cerdo? Sí, bueno, no comeré. Y hubo una fiesta ese día, ¿no? La cocinera botó los trinches. Bueno, pero es peor la experiencia que he tenido con los de Bangladesh o los hindúes, que de frente nos decían que olíamos feo. ¿Por qué? Porque comíamos carne de vaca. Así que te aviso que tampoco eso el cerdo no huele tan feo. Tenemos otra pregunta por acá y ya Venía vamos sobre la terminando. Más que preguntar, yo pues, puedo simplemente contar algo. Y disculpen, no he escuchado la conferencia de la doctora Cristina Flores, pero digo que unido a la Candelaria, que a veces como que se olvida y tal, son todas las fiestas que tenemos, por ejemplo, en Arequipa, todo el sur andino, ¿no? Que es Chapi, Caima, Characato, Charcani, o sea, son candelarias. Siempre que aparece pues, la candela y con Jesús, son candelarias. Aquí lo mismo, los Copacabana, Cocharcas, o sea, que hay que unirlas y es interesante, ¿no? Sí, efectivamente es así. Por ejemplo, en Arequipa hay un pueblo de Arequipa donde hay el culto a la Virgen con el nombre de Candelaria. Sin embargo, la Virgen de Caima, que está en Yanaguara, así que está prácticamente al costado de Arequipa, esa Virgen es netamente la Candelaria. Pero han ido tomando nombres. Como yo decía, ¿por qué en Montevideo la gente se viste de blanco? No es porque tengan conciencia de que están encomendándose a una deidad o algo próximo a una deidad, que es Yemayá. Hay una pequeña variación en Cuba, en el Caribe dicen Yemayá, y en el Brasil y Uruguay es Yemanyá, hay una N, pero el resto es exactamente lo mismo. Es una fiesta muy popular, ¿no? Con las candelas, y hay en muchos pueblos todavía, ¿no? Que a los 40 días las mujeres que dan a luz presentan el niño del templo. O sea, en Salamanca, en España, hasta hace unos años, y en tantos pueblos se sigue esa costumbre, ¿no? Entonces, y era cuando las mujeres habían dado... A los 40 días de dar a luz, presentan mi madre en concreto lo hizo. ¿Y subsiste esa...? Sí, en algunos pueblos todavía existe, ¿no? Y yo lo he visto también. Sí. Bueno, siempre hay zonas que conservan más que otras. Sí. Por ejemplo, en Huamantanga, es un pueblo que está en Canta, muy cercano de Lima. Yo fui varias veces ahí con un interés que comparto con la doctora Flores, que es la fiesta de los Independientes de Francia, ¿no? Que ahí se hace en 2 años y es extraordinario. También fui en una Semana Santa a Huamantanga y había ahí un candelabro grande, la ceremonia del rito de las tinieblas, ¿no? Entonces el pueblo había contratado a un sacerdote y le dijeron, queremos esto, ¿no? Yo había estado conversando con el sacerdote y explicándole algunas costumbres. Se me acerca el sacerdote y me dice, ¿qué es esto de las tinieblas? Entonces le digo, tome usted ese aparato para apagar las velas y va apagando de la derecha hacia la izquierda y después va a ver lo que pasa. Hizo, ¿no? Pues no sabía, pero hubo un aplauso general de la gente. Aquí ya en Jersey.
Parece mentira, ese culto ha desaparecido. En Ayacucho también había una ceremonia que yo alcancé a ver que se llamaba la reseña. La reseña. Se había conservado solamente en 3 lugares de América, un pueblo de México, aquí y La cerca procesión de las candelas, hay en mi parroquia, el día de la... Ahí lo hacen. Sí, por supuesto. Siempre, no sé si por tradición de algunos párrocos españoles también estuvo el de Puno, siempre. Él es el que encabeza. Pero hay cosas así que de pronto, y las reseñas siguen haciéndolo con las banderas, digamos. ¿Siguen haciéndolo en tu parroquia? No. Ha habido otra cosa más. No, pero el 2 de febrero todo el mundo tiene, cuando hay ciertos fieles, en todas las parroquias hacen la procesión, Pero con las velas. hay con las gente que candelas. lleva, pongamos, bueno, yo llevo una, pero hay gente que lleva cajas de 30, 35 velas, no sé si las venden o será para regalar a su familia. Ahora, es interesante porque por lo general se trata de que la iglesia esté lo más oscura posible y luego entrar allí con las luces. Pero hay así lugares donde se conservan más que en otros, ¿no? Por Huamantanga también es increíble cómo las tradiciones familiares se mantienen. Bueno, yo había ido ahí invitado por un profesor sanmarquino, mi muy apreciada amiga, tiene unas discusiones históricas, entonces me va a permitir. No son históricas, no, su historia es fabulosa. La historia que él cuenta es fabulosa, es una historia de ciencia ficción. Pero lo que no le disculpo realmente es que durante todos los años que fue autoridad en San Marcos nunca quiso traer a un grupo a representar en el campus de la universidad la fiesta. Eso me pareció realmente poco correcto, porque se están perdiendo muchas tradiciones, se está perdiendo inclusive en la zona de Puno, el Aymara, se está perdiendo el quechua, y no digo realmente el rescate pavoroso que se está haciendo en la gastronomía en el Perú. Ya después de ver lo que pasa en televisión, los suavizados, yo realmente quisiera matarlos. Mis compañeros porque de verdad me no. preguntaban que para qué estudiaba quechua. Yo lo lamento. Yo no hubiera que no podido me- hacer mi diccionario de el urbanismo con el mismo conocimiento de una persona que no habla quechua. Hay muchas raíces y cosas. Pero a lo que iba con Huamantanga es que me pidieron que los ayudara para la construcción de un reservorio, porque la misma papa que se conoce como Huamantanga ya no crecía porque no había árbol. ¿Qué se requiere de esto, del otro? Hice todas las gestiones, ¿no? Tenía que intervenir una ONG, busqué una ONG con las manos limpias, conseguí los fondos de la embajada holandesa, ¿no? Cuando llegué ahí, dije, acá está esto, pero tiene que haber una aprobación de la comunidad. Ahí la jueza de paz dijo, oye, tú has venido aquí, pero tú no vives aquí en Huamantanga, entonces, ¿por qué vas a votar? Además, tu abuelo se portó muy mal con mi abuelo. Y de ahí empezó un pleito, ¿no? En el que me pedían además que yo fuera dirimente porque un año atrás me habían hecho comunero honorario. Y fue realmente, hasta ahora no se ha podido construir el reservorio. Y el dinero ese se fue. Pero sí ha hecho dormir un hostal. No sé si hay una última pregunta para ya finalizar, ¿no? Entonces, nada. Finalizamos.
se dice el humo de las velas. En el caso de la Candelaria tiene mucho sentido eso. Nada, yo soy Enrique Banús, director del Centro Cultural, muchos me conocen, y estaba en otro lugar grabando unas clases para un diplomado virtual que tenemos. Bueno, querían básicamente darles las gracias a los dos invitados de hoy, a la profesora Cristina Flores y al embajador Juan Álvarez Vita, que además este conversatorio salió en algún momento que estaban ellos y ahí surgió, ¿no? Como surgen tantas actividades del Centro Cultural que son de casualidades, de amigos, de recomendaciones, en fin. Así que ya saben, ¿no? Si ustedes también tienen algún tema que les interesa o nos lo van diciendo, nosotros con mucho gusto nos recogemos. Y por lo demás, pues si les interesa el cine, mañana tenemos La Diligencia de John Ford, en 1939, en enero-febrero, se hace cine clásico. El cine clásico es en blanco y negro, entonces este es un clásico dentro de los clásicos. Y será en el Jardín, que para el verano es un lugar muy adecuado, que es un cuarto para las 7, están muy cordialmente invitados. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Carnavales. Semana Santa. Muy bien. Gracias.